Pero las lenguas nunca pueden alcanzar al incrédulo para el Señor, especialmente la confusión de lenguas que existía en ese tiempo en Corinto. Era otra Babel. Es mucho mejor que el visitante que no es creyente escuche un mensaje de la palabra, algo que pueda entender y entonces hacer su decisión por Cristo, que escuchar una confusión de mensajes que no puede entender porque no habla y no entiende ese idioma. La importancia del orden, capítulo 26 al 40. Las lenguas, capítulo 14, versículo 26 al 28. Las instrucciones de la palabra de Dios para que se usasen correctamente juntos el don de lengua y el don de interpretación es que las lenguas no se deben permitir o usar en la iglesia sin interpretación, es decir, sin otro hermano que las pueda interpretar y que tenga ese don. Solamente 3 podían hablar y por turno. Profecía, versículo 29 al 33. 2 o 3 profetas han de hablar y los demás deben probar sus mensajes para ver si viene de Dios o no. Nótese el don de discernimiento de espíritus. Capítulo 12, versículo 10. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20 al 21. Los que hablan deben edificar a la iglesia y mantener, cosa que no ocurre en muchas de las iglesias evangélicas. Si alguien que está hablando pierde el control, es una prueba de que el Espíritu no está hablando, porque cuando el Espíritu está obrando hay dominio propio. Las mujeres en la iglesia, versículo 34 al 35. Relacione estos versículos a capítulo 11, versículo 5 y 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12. Al parecer las mujeres estaban abusando de sus dones y usándolos fuera de lugar. Pablo no dice que las mujeres no tienen dones espirituales ni que deben ser esclavos de los hombres. Enseña que tanto hombres como mujeres, si actúan fuera de lugar en la iglesia, la destruyen en lugar de edificarla. Pablo también coloca una responsabilidad sobre los hombres. Deben enseñar a sus esposas las verdades espirituales, pero hacerlo en casa. Triste como suena, en muchas familias es la esposa la que tiene que enseñar al marido. Obediencia a la palabra, versículo 36 al 40. Si alguno de ustedes es espiritual, dice Pablo, lo probará por obedecer la palabra de Dios. El Espíritu de Dios nunca trabaja fuera de la palabra de Dios ni contrario a ella. Y en ninguna parte se necesita más este principio que en el área de los dones espirituales. No podemos ser guiados por la experiencia emocional subjetiva de alguien, pero sí podemos ser guiados por la inmutable y objetiva palabra de Dios. Nótese los principios básicos para la adoración espiritual que Pablo da a la iglesia. 1. La correcta enseñanza y predicación de la palabra siempre es más importante que todo lo demás. 2. La iglesia debe ser edificada. 3. No debe haber nada que menoscabe el testimonio ante los incrédulos. 4. Siempre debe haber dominio propio. 5. Todo debe hacerse decentemente y con orden, siguiendo a la palabra de Dios, cosa que la mayoría de las iglesias no lo hace. 6. Las mujeres no deben ejercer autoridad sobre los hombres. Deben estar en silencio cuando el hombre dirige la reunión.